hoy. Muy buenas noches a todos. Bueno, hoy queremos darle las gracias a Dios por permitirnos hoy en esta enseñanza estar con ustedes. Queremos compartir específicamente esta enseñanza que el Señor permitió a raíz de que el año pasado pues pasamos por sucesos en nuestro aspecto de salud y Él permitió que fortaleciéramos una parte de nuestra vida en cuanto al amor de Él en nosotros. La enseñanza del día de hoy, como decía Rodney, se llama Creyendo para Ver. Simplemente Dios comenzó a revelar en nuestros corazones la forma de cómo entender y creer. La fe es tomar lo que ya está escrito en la Biblia, vivirlo y practicarlo para obtener respuestas rápidas, sencillas y fáciles. Cuando tenemos la mente de Cristo y tenemos también la ayuda del Espíritu Santo. Con la razón veo lo visible, lo natural. Con la fe veo a lo invisible, pero también veo el poder del invencible. Podemos también observar que en Juan 20:29 dice textualmente, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Generalmente la mayoría de personas pueden creer lo que han visto. Damos crédito únicamente a lo humanamente posible, pero aquello que no se puede comprobar nos cuesta creer. Es el inicio. Es el inicio de esta conferencia, de esta enseñanza. Como lo dijo Giovanni, orando, el Señor colocó creyendo para ver, porque, bueno, voy a contarles hace unos meses atrás, los dos al tiempo nos dio COVID y fue un tiempo difícil porque la salud fue muy complicada. En ese momento, cuando, pues, al inicio uno dice, bueno, no va a pasar nada, teníamos la fe de que no va a pasar nada, lo vamos a tomar como una simple gripa. Bueno, lo vimos así, pero el cuerpo como tal empezó a manifestar cosas y empezó a crecer temor y miedo. Y cuando tú tienes temor, eso te paraliza. Entonces, cuando tú estás paralizado, ¿cómo vas a activar tu fe? ¿Verdad? Y en el amor de Dios, pues siempre puso ayuda en oración, en intercesión, levantándonos los brazos, porque a nivel físico, un desgaste pues terrible, y emocionalmente también fue muy fuerte para mí, porque por el lado de mi familia todos estuvieron contagiados y mi mamá estaba muy delicada. En medio de todo, yo le decía, Señor, quiero activar mi fe, pero escuchar como cosas negativas, eso te derriba. O sea, humanamente como que tu razón te lleva a que te quedas pensando solamente en lo que estás pasando en ese momento y se te olvida por un instante de quién es tu Dios, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? Es tan lindo, hoy lo digo, haber pasado por este tiempo, porque entendimos que el Señor por su amor nos llevó a entender que la fe no es pequeña. Nosotros nos hablan de fe, oímos de fe, vivimos en la fe, por fe, pero cuán grande es la fe que tenemos, ¿verdad? Ya a veces se nos habla, se nos dice, escudriñamos en la palabra, pero ¿cómo está tu fe? Entonces yo ya viví un milagro, ok, ahí está mi fe, pero después tiene que crecer, tiene que ser mayor cada vez más. Entonces, volviendo a lo que estábamos pasando, el primer milagro fue mi mamá. Pues a mi mamá, de un día para otro, los médicos dijeron, toca que entubar, y la decisión fue no. Mi mamá tiene 84 años, 86, perdón. Y dije, no, no se entuba. Y en ese momento que yo estaba acá, encerrada, aislada, lo único que yo pude decir en mi fe, en ese momento, la fe que tenía, dije, Señor, yo sé que tú tienes la última palabra y tú puedes hacerlo mejor. Y mi mamá, esa noche, los médicos con un diagnóstico, pues, muy desalentado, le dijeron a mi hermana que no sabían si ella pasaba la noche y pues por ende como no se había tomado la decisión de entubar, pues que no sabían si amanecía.
Entonces, pues que no se iba a reanimar ni nada. Entonces, imagínense, súmenle toda esa angustia, y no solamente mi mamá, sino los demás, porque pues, fue mi papá y mis otras hermanas. Entonces las llamadas eran, ¿y usted cómo está? ¿Y usted cómo va? ¿Y mi mamá cómo va? ¿Y ustedes allá cómo están? Imagínense ese momento, eso era solamente cosas negativas. No es que yo ya me estoy asfixiando, no es que a mí me está doliendo acá. No se hablaba sino solo negativo. Imagínense, imagínense, uno tiene fe, pero ¿cómo la va a tener? Está mal puesta, ¿no? Entonces esa noche lo único que yo pude hacer en mi fuerza, siento yo honestamente, Señor, tú tienes la última palabra. Y al otro día llamaron a mi hermana muy temprano y mi hermana dijo, no, mi mamá se murió porque si en una clínica te llaman tan temprano, ¿para qué? Para dar una mala noticia. Y el médico le dijo, véngase rápido, acá hablamos, y ella le dijo, por favor, dígame qué pasó. Dijo, no, acá hablamos, mi hermana se fue, hablaron con ella, la llevaron a un lugar. Y el médico estaba el neumólogo, estaba un cardiólogo, estaba el intensivista, y le dijeron, mire, no nos explicamos qué pasó, pero su mamá, después de estar presentando crisis, de un momento a otro a la madrugada empezó a saturar muy bien, demasiado bien. Le tomamos unas placas a los pulmones y ella ingresó acá pues con diagnóstico COVID y sus pulmones totalmente colapsados, y ahorita tomamos unos rayos X y resulta que los pulmones están limpios. Tomamos la decisión de que se la lleven para la casa, pero llévensela hoy porque pues no vamos a permitir que acabe y se recontagio, quién sabe qué pasa. Bueno, primer milagro en todo este proceso. Ya para la honra y la gloria de Dios, mi mamá está muy bien el día de hoy. Todos estamos muy bien. Entonces, cuando yo veo que el Señor hace eso con mi mamá, yo decía, Señor, lo creí por mi mamá, pero no lo estoy creyendo para mí, no lo estoy creyendo para mi esposo. Y entonces, yo decía, ¿cómo está la fe? ¿Cómo tengo que activar mi fe en esta situación? Joanny llegó a un momento muy crítico en tema de saturación, de oxigenación. Llegó a tener un nivel de saturación casi de 60. Yo acá, los dos acá solitos, encerraditos, lo veía totalmente cianótico. Entonces imagínate que empieza a tunar tu forma natural, tu naturaleza, a contender espiritualmente, a ver cómo es que voy a hacer. O creo, le creo a Dios, pero salgo corriendo para la clínica porque si no, acá se me va a asfixiar. O yo qué voy a hacer, ¿no? En un momento que literalmente fui delante del Señor y le dije, tú en este momento, por la guianza de tu Espíritu Santo, me dices qué hacer, no me quiero equivocar. No quiero, por la angustia, por la situación, salir corriendo. Y ya, pues, habían orado por nosotros, y había llegado una respuesta. ¿Saben una cosa? A veces cuando estamos en necesidad de alguna respuesta, de un dolor, de una tribulación, que es cuando más tenemos que tener nuestra fe en alto, llegan respuestas. Dios coloca palabras en esos ángeles, en esos intercesores. Y llegó respuesta donde me dijeron, búsquese una promesa en la palabra de sanidad, vaya, búsquela, la apropiese. Yo había leído la palabra con mi esposo todo el tiempo, pero ¿saben una cosa? No me había apropiado de la forma idónea, como tenía que establecer la palabra. No había creído, no había visto la promesa que ya estaba hecha para nosotros en ese momento que estábamos pasando. Y me puse a analizar y a reflexionar, y literalmente fueron como 10 promesas las que sentí leer. De las 10 fue una, el Salmo 32, y lo empezamos a clamar mañana, tarde y noche, pero creyéndolo. No veíamos ya la circunstancia de nosotros, ni el dolor, ni el agotamiento, sino lo que decía en su palabra. Señor, clamé a ti, y él me respondió, él me sanó. Es que no me dijo, la voy a sanar, él ya lo hizo. Él me escuchó, y yo decía, gracias, Señor, ahora revélalo a mi corazón. Quiero entender esa parte, porque si tu hijo ya venció la enfermedad, nosotros no tenemos que estar ya enfermos. No podemos vivir mala enfermedad. Y empezó a cambiar la circunstancia. Y esa noche, o si les digo ya más a la madrugada, el Espíritu Santo, viendo que mi corazón ya no estaba abatido, en preocupación, en angustia, podíamos seguir sintiendo malestar, pero ya mi corazón estaba quieto, empecé a escuchar diferente, a sentir diferente.
Y con Giovanni lo empecé a hablar, le dije, esto es de subir a un mayor nivel de fe, empecemos a escudriñar la palabra. Y mientras escudriñábamos, encontrábamos más respuestas. Y quiero decirles que las empezamos a aplicar. Y al otro día, creo que cuando hablamos de la fe, el Señor permite, prueba, si realmente estamos creyendo, si realmente lo que yo estoy pensando, estoy diciendo, estoy sintiendo, está alineado con lo que Él dice, o lo estoy haciendo por emoción. Porque entramos en un reposo creyendo en el Señor. Sí, entonces al otro día de todo lo que pasa, Giovanni tiene como un bajón de todo y yo dije, no, bueno, creo que esto ya me ganó, vámonos para la clínica. Pero ¿saben una cosa? Faltando 10 minutos para pedir el auxilio, pues para que nos fuéramos para la clínica, el Espíritu Santo me dijo, no vayan, no vayan y yo después les voy a mostrar por qué. Miren, si no hubiéramos escuchado esa guianza en medio del abatimiento que teníamos en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, no sé qué hubiese pasado. Pero esa tarde nosotros empezamos a sentir una mejoría sobrenatural. Empezamos a ver cómo Dios, perdón, Dios empezaba a obrar en nuestra vida. Y el Señor, después de que pasó todo lo que pasó, y se fueron todas las cargas, y se fue todo el dolor, y se fue la angustia, y se fue la preocupación, y todo lo que eso acarrea, el Señor empezó a mostrarme que muchas veces somos como Tomás. Yo quiero solamente ver y ahí sí creer. Muchas veces tenemos y somos llamados a creer, ¿verdad? Para poder ver, para poder vivir. Somos hijos de Dios. Somos esos hijos amados que el Señor todo lo puede hacer. Y yo dejé meter incredulidad en algún momento. En algún momento de ese episodio se levantó la incredulidad. Dios no me estaba juzgando por eso. Dios nos conoce. Pero todo es formación, todo es edificación. El para qué sucedió todo esto. Y cumplimos con Giovanni que fue para subir los niveles de fe. Yo pensaba que Dios nos da esa semilla de mostaza, esos niveles de ese nivel de fe pequeño y esa es su fe y crece, sí, crece. Pero ahí yo la llevaba honestamente ahí. Cuando el Señor me muestra que son niveles mayores y superiores, miren, honestamente la vida cambió. Cambió en todos los aspectos. Cambió. Empezamos a descansar en el Señor. Descansar en el Señor es tener la confianza en Él, saber que viene la respuesta. Yo para qué me preocupo si ya está la respuesta. Si yo confío en el Señor, el tiempo del Señor es perfecto, el tiempo del Señor es ya y da la respuesta. Nosotros a veces nos apresuramos y lo que hacemos es entorpecer la respuesta del Señor. Algo que aprendimos fue también a poner la mirada en Jesús, porque muchas veces ponemos la mirada en el problema que estamos pasando. Yo tengo fe, pero entonces miro el problema que estoy viviendo, miro la situación que me está robando todo, porque cualquier situación negativa nos puede quitar todo, no la paz, pero sí nos quita muchas cosas, pensamientos solamente rodeando la situación. Entendí que el Señor me decía, vas a descansar, vas a mirar a mi hijo, y llegó otra respuesta, te vas a sentir muy amado, se van a sentir los hijos amados. ¿Saben una cosa? Yo sabía que Dios me amaba, que Dios amaba a mi esposo, pero personalmente yo no me había sentido amada como él me quería amar. No se lo había permitido. Por muchas circunstancias, de pronto entendí que, pues con mi padre, sentí su amor, mi padre terrenal, pero no sentí ese amor de papá. Entonces, cuando tú no recibes ese amor, como que eres un poquito esquiva, entonces yo de pronto no había permitido que mi papá Dios me amara y recibiera ese amor, pero en ese momento dije, sí, quiero sentirme muy amada por ti. Y eso también cambió muchas cosas. ¿Saben por qué? Yo antes pedía algo y por fe sabía que iba a llegar. Y llegaba, pero se demoraba. Llegaba la respuesta de pronto como, pues ahí vamos. Pero en el momento que entendí de recibir el amor del Padre, todo, hasta el día de hoy, el anhelo del corazón, tanto de mi esposo como el mío,
empezó a ser diferente. Yo estoy súper, súper agradecida por ese tiempo, porque era necesario pasarlo, vivirlo, para subir a sus niveles de fe. Y ahora es fácil y sencillo. Yo hablo con mi esposo, pasamos situaciones, sí, pero ¿saben una cosa? Ya las pasamos diferente. Las pasamos viviendo un nivel de fe diferente. Le pido a mi papá algo y él no se deja esperar. Entendí que antes perdí mucho tiempo y perdí muchas cosas, pero eso, Señor, no importa. Lo más importante ahorita es que ya entendí cómo es que es apropiarme de tu promesa, apropiarme de lo que tú dejas establecido en la palabra. Que venga revelación por medio de tu Espíritu Santo y me enseñe lo idóneo en el momento idóneo y la respuesta idónea, porque eso es lo otro. Me muestra lo que Él tiene para ese momento, ¿verdad? Entonces, a veces somos y vamos ya en el camino del Evangelio, pero muchos seguimos como Tomás. ¿Sí? Esperamos ver para poder creer. Y si no es así, pues ahí me quedo. Quiero un milagro, pero todavía mi razón me está diciendo, primero vea para que crea. No, 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 hay que desarrollar. Pase lo que pase, tú crees y viene la respuesta. Entonces, el Señor esta noche nos reveló por medio de la palabra algo muy lindo que nos va a llevar a todos a vivir esos niveles de fe. Tú vas a aprender por revelación esos nuevos niveles de fe, porque todos necesitamos día a día aumentar nuestra fe. De pronto, hoy tú dices, yo tengo una fe muy alta, qué bendición. El Señor te va a llevar a niveles de fe mayores. En ese proceso que llevamos, alguien nos dijo, prepárense porque Dios les va a llevar a un nuevo nivel de fe, de unción. Y yo no lo entendí en ese momento, no lo entendí. Pero cuando empezamos a escudriñar, a pedir la revelación en el tema, yo decía, gracias Señor, porque es necesario subir esa vez, cada vez es el peldaño mayor para ver cosas mayores, vivir cosas sobrenaturales y no quedarnos en el plano de esperar a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces, a partir de este momento, no sé si estés pasando por alguna circunstancia, Dios lo sabe, pero sé que en este momento el Señor va a hablar para empezar a subir esos niveles de fe, esos niveles de fe que te puso en tu corazón, que no se quede ahí, la semillita, tengo la fe y ya, no, 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 van a ser cosas mayores. Entonces, acuérdate que necesitamos creer para poder ver, necesitamos colocar nuestra confianza completamente en el Señor. Nosotros podemos hacerlo, porque si llevamos lo contrario, pues va a ser algo imposible. Yo no puedo decir, tengo la fe, pero me ganó el problema, tengo fe, pero estoy angustiado, tengo fe, pero esto me quedó grande, tengo fe, pero imagínense que no me llegó la respuesta del trabajo que estoy esperando, tengo fe, pero no tengo plata. Entonces estamos contradiciendo y estamos permitiendo que en medio de todo llegue también una antife, que es la incredulidad, ¿no? Entonces, debemos siempre creer en el sí y en el amén. Debemos de creer siempre lo que ya dejó hecho para nosotros. No permitamos que ni por un instante, ya por revelación, nos toque a las puertas de nuestro corazón la incredulidad, porque el Señor, cuando nos lleva a esa dimensión de fe, a esos nuevos escalones de fe, empezamos a vivir lo sobrenatural. Tenemos un Dios sobrenatural y nuestro mover es en lo sobrenatural. Nosotros, después de que pasamos ese episodio, quiero decirles que de 14 años que llevamos en el caminar del Evangelio han pasado cosas muy hermosas en nuestra vida, las hemos vivido por fe, pero estos meses quiero decirles que hemos visto lo sobrenatural, no solamente para nosotros, sino para poder dar por gracia a los demás lo que hemos recibido. Y déjenme decirles que es un gozo tremendo. Es un gozo tremendo porque es ver cómo Dios y la gloria de Dios toca esos corazones de una manera más fácil, más sencilla. Y es algo muy, muy hermoso. Mira que hay algo que en la palabra del Señor nos enseña y dice, dichosos los que creen sin ver. Lo hemos escuchado, ¿verdad? Jesús le dice a Tomás, dichosos los que creen sin mirar.
sin mirar. Imagínate, si nosotros creemos sin mirar, el Señor dice que somos bienaventurados, ¿verdad? Entonces, Giovanni les quiere compartir algo. Bueno, hay algo que dice que estás pasando por un momento difícil en tu vida, pero aún así crees en Dios. Estás pasando por la enfermedad y sigues creyendo que el Señor puede sanar. Estás pasando por problemas financieros, pero sigues creyendo que Dios es el proveedor. Tú crees así, no mires y Dios está observando. Recuerda que eres un bienaventurado. Siempre el Señor nos ha llevado de la mano a todos como hijos de Él. Siempre el amor de Dios se derrama cada día en el corazón de cada uno de nosotros, del Señor y nosotros. Entonces, si hoy estás pasando por un momento difícil, pues no importa ese momento, sino lo que tú estás creyendo y pones la confianza en tu Señor, eres bienaventurado delante del Señor. ¿Por qué? Tienes la fe verdadera, tienes esa fe que edifica, esa fe que te lleva a otro nivel, porque eso es lo que Dios quiere. Dios esta noche por medio de este mensaje que está ministrando, nos quiere llevar a edificar y a llevar ese otro nivel de fe. Dios no solamente nos ha dado la salvación, sino que también nos ha provisto de poder para lograr una vida abundante aquí en la tierra, porque ese es plan del Señor, que tengamos una vida abundante acá en la tierra, que como hijos estemos más, súper bien, y todo lo ganamos por fe, porque esto es por una fe salvadora, ¿verdad? Entonces, en la palabra de Dios nos muestra, y yo cuando estuve escudriñando la palabra con Giovanni lo vi, como una escalera que debemos empezar a ascender para tener carácter y conducta similar a la de nuestro Padre, ¿verdad? Entonces vemos que la fe es su estructura, es una estructura, ¿verdad? Y nos muestra unas cualidades para edificar nuestra vida y realizar un compromiso y seguirlo firmemente. La porción que Él nos dio para mirar sobre esta estructura, para mirar sobre cómo edificar, para mirar qué cualidades, nos la mostró en segunda de Pedro 1:5-6. Entonces vamos a ver qué nos dice segunda de Pedro 1:5-6, y sobre esa promesa vamos a tener el fundamento para escudriñar cómo subir esos niveles de fe. Precisamente por eso, esfuércese al añadir a su fe virtud a su virtud, entendimiento al entendimiento, dominio propio al dominio propio, constancia a la constancia, devoción a Dios a la devoción de Dios, afecto fraternal al afecto fraternal, amor. Segunda de Pedro 1:5-6. Entonces, esta estructura, la fe es la base, nos enseña que es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Lo hemos escuchado en Hebreos 11:1, muy desde el comienzo, de pronto, todos, desde que hemos nacido en el Evangelio, y sabemos que certeza es saber esperar, es tener convicción en el corazón. Es imposible que Dios mienta, Dios no es hombre para mentir. Lo que Dios dejó estipulado en la palabra, ya es respuesta, ya está hecho, ¿cierto? Por difíciles que sean las situaciones que estés pasando o que estemos viviendo, Dios cumple las promesas. Para Él no hay imposibles. Acuérdate que para el que cree, todo le es posible. Entonces hoy, partamos de eso. Para el que cree, todo le es posible. Si hoy tú tienes imposibles, ¿por qué es? Falta algo, ¿verdad? Entonces, el Señor nos mostró que la fe se tiene que fortalecer. La fe se fortalece creyendo. No hay otra manera. Tengo que creer o creer para fortalecer, para poner como ese músculo. Cuando tú vas al gimnasio y quieres fortalecer tus músculos, tienes que perseverar en hacer pesas porque mis músculos se tienen que fortalecer. La fe se fortalece creyendo. Si hoy yo tengo un inconveniente, creo, me animo,
qué bien, sí, lo voy a hacer, pero ya mañana no. ¿Cómo vas a fortalecer tu fe? No, es que mañana me sigue el inconveniente, no he visto la respuesta, no importa. Tenemos que ser perseverantes. El Señor da la respuesta. Entonces, el Señor nos habla en la porción que Joana acaba de leer sobre la virtud, ¿verdad? Y la virtud nos hace ser aquellas personas de bien, hacer lo correcto, hacer lo honesto y lograr la excelencia. Y eso lo confirma Filipenses 4:8. Les voy a leer qué dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alguno digno de alabanza, en esto pensad. El Señor nos está hablando de un escalón de la fe, la virtud, ¿verdad? La virtud hace visible la fe. ¿Ok? La virtud hace visible la fe. Nosotros entendemos que eso hace que una persona tenga moral y es temerosa del Señor. Cuando hablamos de ser temerosos del Señor, alguna vez alguien me decía, ¿es como tenerle miedo? No, temerosos del Señor es entrar en obediencia. Otra palabra muy importante que encontramos en lo que acaba de leer Giovanni es el entendimiento. Entonces, tenemos que entender a Dios. Él nos dice en Jeremías 33:3 lo siguiente: clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. No podemos tener fe en lo que no conocemos, ¿verdad? Hay una frase muy conocida que es: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todos lo sabemos, todos lo entendemos. Muchas veces la hemos escuchado, no sé cuántas veces, ¿verdad? Pero miren que hay algo muy importante acá que dice: no podemos tener fe en lo que no conocemos. ¿Saben una cosa? Quiero hacer un altito allí. Yo muchas veces en este caminar había leído promesas de sanidad. Entendía que Jesús había muerto por mí en la cruz, pero me faltaba conocerle y entender realmente y que eso fuera revelado a mi corazón. Mire que cuando eso afloró en mi corazón por la fe, por el entendimiento, porque uno puede tener mucho conocimiento, pero necesitamos de la revelación, se dio la respuesta. Se dio la respuesta. Miren lo hermoso que dice en Jeremías: clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? Otra parte que el Señor me mostraba o nos mostraba, nosotros para activar, para fortalecer la fe, tenemos que nutrirnos cada día de la palabra de Dios. Eso nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Pero si yo de pronto cojo el manual de vida y no volviéndose uno de pronto religioso, no se trata de eso, sino tomarlo de verdad como ese manual de vida, de llegar a la palabra y escudriñarla, nutrirnos, porque es necesario nutrirnos todo el tiempo de la palabra, va a cambiar muchas cosas y sobre todo la fe va a crecer de una manera sobrenatural, ¿ok? Acuérdense que nosotros tomamos las decisiones de seguir al Señor y eso se nota en acciones. Eso se nota como tú empiezas a sentirte, como empiezas a hablar, como empiezas a pensar, porque estoy haciendo lo que Él dice que yo haga y no estoy mirando lo que yo quiero hacer. Bueno, también nos habla de la palabra dominio propio, ¿verdad? En Proverbios 25:28, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. ¿Qué nos quiere decir esta porción? Es decir, debemos tener autocontrol ante las diferentes situaciones que se nos presentan a diario. Debemos identificar cuál es nuestra debilidad, orar y pedirle al Espíritu Santo que nos dé conciencia de lo que hacemos
para así evitar caer en errores. A veces se nos habla, y eso es uno de los frutos del dominio propio. ¿Quién va a creer que se tiene que ir mucho con la fe? Perdemos el dominio, perdemos todo, y ¿a dónde queda la fe? ¿Verdad? También nos habla, y creo que eso también es otro nivel que nos lleva a la constancia, porque debemos ser pacientes y perseverantes. A veces nos cansamos. Yo sé que algunos podemos o pueden tener unos inconvenientes mayores, problemas mayores que otros, pero el Señor nos llama a ser perseverantes y constantes, y eso hace que los niveles de fe aumenten. En Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nos está hablando de la perseverancia, de la constancia. Encontramos que en la palabra de Dios el Señor nos quiere llevar a que sembramos nuestra semilla con la certeza de que dará su fruto. Voy a estar en constancia, perseverando, creyendo que va a dar el fruto de la respuesta que tú estás necesitando. Y algo poderoso sucede. De pronto en unas no es inmediato, en otras sí. Pero saben una cosa, eso requiere nuestro cuidado, de nuestra constancia. Debemos cuidar de la palabra, debemos cuidar de lo que el Señor ya nos ha dado por respuesta, ¿verdad? El Señor también muestra que en ese momento es cuando empezamos a trabajar tanto en nuestra confianza, en nuestra constancia, en mirar al Señor Jesús, y en ese momento ya no miramos el problema. En ese momento empezamos a ser edificados y llega la victoria. Es cuando salimos victoriosos en el nombre de Jesús. Es cuando se cumple la palabra, ¿verdad? Cuando yo tengo un testimonio pequeño, de pronto, es pequeño, pero es muy grande. Tenía una situación económica y en el Salmo 23 decía que Él es mi proveedor, que Él es mi Señor, y clamé a Él y le creí, y de manera sobrenatural llegó respuesta. Entonces empezaron a sumarse muchas cosas, y yo le decía, Señor, yo ya de esto no me quiero salir porque ya entendí cómo es que tú quieres. Antes estaba ahí, pero me salía. ¿Cuántas veces estamos ahí ya a punto de recibir y nos salimos? Porque llega llega la angustia, llega la incredulidad, llega el afán. No, Dios no me escucha. Dios todo el tiempo está contigo, está conmigo, está con nosotros. La falta de paciencia hace que nos levantemos en la carne. Y esto no es de carne, esto es espíritu. El Señor me llevó a reflexionar un momento de que ¿qué estoy alimentando? ¿Mi carne o mi espíritu? Porque cuando yo estoy en el afán, en mi pensamiento, en mi necesidad, estoy viendo solamente mis fuerzas, alimento mi carne. Y nos alejamos de la mirada del Señor. ¿Y el espíritu cómo está? Pero si tú alimentas el espíritu, tu carne no tiene nada que hacer ahí. Y es cuando vas a encontrar la victoria, vas a encontrar la respuesta, ¿verdad? Otra parte que nos habla en la porción que leyó Giovanni es devoción a Dios. Y devoción a Dios nos enseña a amar al Señor con todo el corazón y con toda el alma, con todas las fuerzas. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, lo dice Deuteronomio 6:5. ¿Saben una cosa? La devoción es una actitud. Primero es el temor a Dios y amor a Dios. Eso es lo primero. Debemos reconocer que sin Dios no soy nada y con Él lo soy todo. Eso es muy importante entenderlo. También se nos habla de el amor fraternal. Entonces, es tan lindo la parte del amor, porque uno dice, bueno, pero en el amor la fe. Claro que sí, es muy importante esa parte, porque nos lleva muchas veces no solamente a mirar mi condición y activar mi fe para mí, sino también por el otro.
De pronto me lleva a mirar primero al otro y después me voy a mirar yo. Y no quiero decir que de pronto esté dejando las cosas a un lado. ¿No? Miren, lo hemos probado y funciona. Hemos tenido situaciones difíciles, pero llega alguien y ponemos la mirada en Jesús, oramos por esa persona, le enseñamos o el Señor nos permite hablarle de la fe. No importa lo que estemos pasando nosotros, que llegue la respuesta en esta persona y el Señor lo dice, encárguense ustedes de lo mío que yo me encargo de lo de ustedes y llega también cosas poderosas. Y a veces estamos pasando por circunstancias y yo me encierro, no quiero nada, no puedo nada, no me hablen, no me miren, mi problema. Si tú lo miras así, entonces no estás mirando a ese Dios todopoderoso. ¿Dónde está tu fe? Pero cuando yo tengo ese problema, pero sé que Dios está haciendo cargo, sé que me estoy nutriendo de la palabra, sé que tengo mi fe puesta, sé que tengo un nivel y un peldaño de fe cada día mayor, y llega alguien y yo, por amor a ese alguien, estoy ahí. Que yo no soy yo no soy la que hago la obra la hace el Señor por medio de nosotros, ¿verdad? Por medio mío. Empieza a suscitarse algo diferente, porque no solamente uno ve la necesidad de uno deja lo de uno por el que tiene al lado. Entonces, esa parte del amor fraternal, amaréis los unos a los otros. Pensemos en las personas más necesitadas. Pensemos en alentarnos los unos a los otros. Ser compasivos. Si alguien dice amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Lo dice Juan 4, 20, 21. Yo no puedo de pronto en medio y no desconociendo que hay momentos de verdad, yo los he tenido y yo entiendo que uno dice yo no quiero nada y si no quiero nada para mucho menos quiero para estar para otro. Pero saben una cosa, está en eso, la fe la ayuda a uno porque uno está activando la fe creyendo por el otro y cuando tienes a dar cuenta, la fe de uno está mayor, ¿verdad? Y aún así, muchas veces el Señor también nos enseña de que cuando hay personas que son un poco difíciles, ¿no? Le decimos siempre al Señor que nos dé la mirada como Él mira al prójimo, para que de esa misma forma haya una respuesta en la vida del prójimo. Ese es el amor de Dios en nuestra vida, para poderlo transmitir a los demás con una facilidad tremenda. Simplemente alcanzar corazones para que esos corazones lleguen a los pies del Señor. También otra porción que nos hablaba es el amor, ¿verdad? Dios nos ama. Dios es amor. En 1 Juan 4, 7 al 10, nos enseña que quien permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. O sea, es algo muy hermoso. El amor es la corona de todas las virtudes. Entonces, el Señor nos quiere enseñar esta noche que uniendo esa porción de lo que leímos perdón, Segunda de Pedro 1, 5, 6, al escudriñarla, a reflexionar en ella, a pedirle revelación al Espíritu Santo, encontramos una parte muy hermosa sobre cómo edificar nuestra fe, cómo subir esos peldaños cada vez mejor. Nos lleva a mostrar puntos muy importantes para poder crecer y fortalecer de verdad nuestra fe. Y sabemos que dice el Señor todos los días, hoy es un nuevo día. El Señor trae cada día una misericordia nueva. Y tenemos que sentir primero ese amor de tener un nuevo día. Y si en ese nuevo día el Señor nos da la oportunidad, sabemos que tenemos, valga la redundancia, la oportunidad de probar esa fe, de saber que algo va a pasar, que para el Señor todo es posible, que si yo veo que es imposible, tengo un Dios que es todo posible. Estoy viendo al que todo lo puede. Estoy mirando a mi Padre amado que lo hizo todo para mí. Entonces empezamos a probar. Ya le gusta que sus hijos lo prueben. Él dice en su palabra, prueben. Cuando yo escuché eso por primera vez, créanme que como que fue tanto el respeto que dije, no, yo voy a probar a Dios, Él es Dios. Pero hubo un momento que él dijo, prueben.
pero lo decía por amor. Me estaba enseñando que, mire, no piense que es que usted está sola, no piense que yo la dejé ahí colgada con el problema. Crea bien, no crea por raticos, no crea a su manera. Ore un ratico por el problema y después salga corriendo a quejarse porque eso es lo que usted ha hecho. Eso lo sentí yo y verdaderamente había perdido respuestas importantes en mi vida por eso mismo. Pero después de entender y vivir todo lo que hemos pasado, hoy quiero decirles que sé que todos tenemos una fe, porque esa semilla nos la dio en el momento que Él nos formó. Que vayamos a esos niveles nuevos que el Señor quiere, y más para estos tiempos que están tan complejos y tan difíciles. Es más cuando nosotros como verdaderos nacidos de nuevo y creyentes verdaderos podemos probar esa fe, fortalecidos en el Señor, teniendo toda la confianza en el Señor, mirando a Jesús, porque todo lo que ganó en la cruz, Él ya lo ganó. Yo le decía, Señor, perdóname porque cuántas veces he hecho vano a la cruz. Tú ya lo hiciste, tú ya lo ganaste, todo, pero yo no lo he creído. Y creo, pues, o lo hemos creído mal. Y entonces con lo que, vuelvo y les digo, con lo que pasó el año pasado, perdón, y entendí que era necesario, entendí que era necesario, entendí que todavía permitía los miedos y los temores en mi vida, me paralizaban. Eso no es de Dios. Entonces, uno puede aprender a ser edificado en medio de la prueba y con la fe puesta muy en alto, ¿verdad? El Señor me decía, cree que te amo. Hoy es el día cuando empiezas a amarte, porque cuando tú te amas, comienzas a amar a Dios y puedes amar a otras personas. Para mí fue como, wow, ¿cómo así, Señor? No me amaba. Si yo no me amaba, ¿cómo iba a amar a Dios y cómo iba a amar al prójimo? Y un aprendizaje muy hermoso en el amor. No dudemos más del amor ni del sacrificio tan grande que fue entregar a su Hijo para salvarnos. No lo dudemos más. En Juan 3:16 lo dice. Nosotros fuimos llamados con un plan y un propósito. Plan y propósito de salvación. Para conocerlo, para amarlo, para vivirlo, para entender el amor y para amarlo, ¿verdad? Para rendir nuestro corazón y entregar las cargas. Pero de verdad rendir el corazón y entregar las cargas como es. No se trata de juzgar. Yo sé que a veces no es fácil. Cuando uno tiene un problema, yo lo viví. A mí me decían, pero entregue las cargas. Escuchaba una conferencia poderosísima y yo salía súper emocionada y ahora sí no tengo cargas. Ahora sí las entregué todas y amén. Así quedaba yo. ¿Y quieren que les diga? A los 3 días estaba peor de cargada. No las entregaba. Porque las duplicaba hasta las triplicaba. Hasta me salían más problemas. Pero yo tenía fe y yo creía en el Señor, ¿verdad? Pero lo estaba creyendo todavía a mi manera lógica, pero no había dejado entrar a mi corazón lo que Él quería hacer. Decirme, si tienes un problema financiero, te dejé la respuesta. Si tienes un problema de salud, te dejé la respuesta. Si tienes un problema personal, te dejé la respuesta. Pero ¿saben una cosa? No escudriñaba la palabra, no me nutría como era. Pero ya entendimos que el nutrirnos a diario, lo encontramos a Él, encontramos la sabiduría que es Él. Nosotros le pedimos la sabiduría y la sabiduría es Él mismo. Y qué bonito emprender un día, emprender nuestro nuevo día con la sabiduría y la fe. ¿Se imaginan? ¡Wow, Señor! Y ¿saben una cosa? A medida que somos perseverantes y estamos más constantes en el Señor, todo eso que se llama cargas, ya no son cargas, porque ya sé, ya detecto que es una carga. Entonces, cuando nos han enseñado que le tenemos que entregar todas las cargas a Jesús, yo ya detecto eso, no, Señor, esto no me compete llevarlo, yo te lo entrego. A mí lo que me compete es creerte que eso ya está solucionado. Y punto.
fácil y sencillo. Dios no nos vino a complicar. Nosotros somos los que nos complicamos muchas veces. Es más, a veces nos formamos como piedra de tropiezo para la respuesta. No llega porque no es que Dios no pueda. No llega es porque nosotros no le permitimos. Entonces a veces tenemos que hacer un acto en el camino y cuando pasen situaciones y llegan a suceder, es meditar, pensar, reflexionar, pedir la intervención del Espíritu Santo que traiga revelación a tu vida. Tengo este inconveniente, Señor, tú te involucras porque tú eres el que me trae la respuesta a esto. Ni es el papá, ni la mamá, ni el vecino, ni el amigo, ni la hermana, nada. Es Él. Él nos trae la respuesta. Ay, les digo yo, nosotros no somos padres y para los que son papás, nuestros hijos cuando han tenido un inconveniente, a los primeros que a veces corren a contarle a quién es, al papá o a la mamá. ¿Qué hago? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Correr donde papá y decirle, ¿qué hago, Señor? Él lo sabe todo. Él ya tiene la respuesta de 3 horas, la respuesta de mañana, la respuesta de un mes. Lo que quiere es que nuestro corazón esté totalmente rendido a Él. Y agradecido. Y con agradecimiento, porque eso nos lleva a tener seguridad de que nuestro Padre primero nos ama, nos va a guiar. Y qué mejor que vamos a tener la confianza puesta en el Señor. Eso agrada a papá. Eso es lo que le gusta a papá. Que no quiere que de la semillita de fe que nos dio, que nos fue dada, y que en tu caminar, en tu relación personal con Él, esa semilla vaya creciendo y vaya dando frutos y frutos hasta que sobreabunde en tu fe, se acabe, se quede quieta, se quede estática. No, porque ese caminar es hermoso, pero vuelvo y lo reitero, esto es por fe salvadora, por esa fe que sabemos que por amor Él dio a su Hijo para ayudarnos, para llevarnos a ese plan hermoso de eternidad. Pero mientras estamos acá viviendo en este plano, Él quiere que sus hijos e hijas vivan muy bien, no bien, demasiado bien. Entonces, la pregunta la sabemos. La pregunta que tenemos, sabemos la respuesta. ¿Por dónde es? Es por fe. Oramos, claro. La intercesión es poderosísima, pero tenemos que tener la fe. Esta noche, que el Espíritu Santo, que sé que se va a traer revelación al corazón de llevarte a los niveles de fe que tienes que tener. No sé cuáles sean, no sé en qué peldaño estés tú, pero esta noche sé que va a aumentar tu fe, porque el Señor quiere empezar a sorprendernos de manera sobrenatural, empezar a que vivamos lo que dice en su palabra, no vivir cosas pequeñas, sino cosas mayores, hacer, y lo que Él dejó estipulado, que haríamos las mismas cosas y aún mayores que su Hijo. Eso a mí me quedó como en el corazón mucho tiempo y yo decía, Señor, hacer las cosas igual o mayores, pero por fe. Jesús, cuando estuvo acá en su ministerio, fue por fe, guiado por papá y por la fe. Él no dudó ni un instante. Esa es la certeza. Yo creo, yo creo, yo creo. Hoy mi gigante se va, lo creo. Ese Goliat que tienes en tu vida hoy se va. Por tu fe se va. Eso es imposible. Ya no mires más lo que está formando el trancón en tu vida. Mira a tu Dios, mira a Jesús, mira y sé guiado por el Espíritu Santo y por tu fe y por la palabra, por la promesa, porque la promesa es esa herencia que el Señor dejó para que nos apropiáramos y trajéramos la respuesta. Entendí que cuando Él me dio el Salmo 32, no era solamente parafrasear y decirlo, sino entrar en la dimensión del Espíritu y alar la promesa y que se materializara la respuesta. Nos apropiáramos de la Él palabra. decía en el Salmo, clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? Y yo le pedí ayuda, le clamé por ayuda. Y él decía, y tú me sanaste, decía la palabra, y tú me sanaste.
Yo estaba enferma físicamente, pero empecé a entender que yo no me tenía que ver enferma porque su palabra decía que ya me había sanado. Pero se rompieron velos, se corrieron velos, miren, no sé cómo explicarlo en el espíritu, pero sentimos cómo fuimos llevados a esa dimensión donde teníamos que estar y alar la promesa y hacerla acá que se materializara. A partir de esa enseñanza, a partir de esa experiencia, a partir de esa vivencia, pues nuestras vidas cambiaron porque empezamos a aplicarlo absolutamente para todo. Funciona. Comenzamos a verlo y a verlo de una forma diferente. Comenzamos a ver la forma como el apropiarnos de la palabra, el alarla, como dice mi esposa, y el vivirla, permitió que muchas áreas de nuestra vida comenzaron a verse grandes cambios. Miren, muchos nos empezó el Señor a sorprender. Y pues ya para terminar, quiero compartirles esto porque esto también se suscitó y fue por la fe. Mi hija, en medio de la pandemia, pues los muchachos pues encerrados de la universidad, llegar a encerrarse en la casa y llegan al aburrimiento, ella empezó a escuchar del Evangelio de los 8 años. Ya escuchaba de la fe, ¿verdad? Y ella un día, tenemos una mascota y ella se puso a hacerle como unas boticas y bueno, las hizo no bonitas, les soy honesta, ahí con un pedacito de plástico y hizo unas botas y las subió a Instagram y los amigos le dijeron que botas tan lindas, para nosotros, honestamente, para mí, feitas. Pero los amigos, no, qué hermosas, que como si fuera invierno, y no, que te hacemos un pedido, y ella ponerle la suela en foamy. Yo le dije, mamita, pero ¿cómo le vas a poner foamy a la suela si los perritos raspan eso y se le va a dañar? Entonces ahí empezamos a involucrarnos en el hobby de ella, pensando que era un hobby. Y un día en oración, el Señor me puso a orar por mi hija, por Daniel. Y me dijo, claro, voy a enseñarle a Daniela por medio de esto la fe, pero tú la tienes que encaminar. Y empezó a crecer esto de un momento a otro, y mami, yo tengo esta idea, mami, papi, y eso empezó a crecer. De ser un hobby, mi hija se volvió emprendedora. Y yo le dije a mi hija, mira la importancia que es tener la fe y de creer en el talento que el Señor te dio. Cree en eso. Y me decía así, mami, yo he escuchado y yo sé. Y tú dices que para el que cree todo es posible y yo creo. Quiero decirles que para todo esto que nos pasó con el COVID y todo esto, en la familia se nos dio la oportunidad de afianzarnos más y activar nuestra fe. Entonces yo le decía, Nela, ¿tú qué quieres? Me dijo, mami, el sueño mío es elaborar prendas para perritos. Amo los animales, le gusta cuidar los animales, protegerlos. Quiero crecer en esto. Y si tú le dices a papá, Dios te va a escuchar. Tú sabes que tu papá Dios te escucha. Y quiero decirles que en testimonio mi hija hoy está manejando ya su emprendimiento. Ha sido un momento especial para ella. Ella me decía, mami, me lo decía la semana pasada, estoy sorprendida porque yo siento algo en el corazón, ni siquiera lo hablo y ya se da. Mi hija me está enseñando todavía. Yo le decía, Señor, ella ni siquiera hable, ya está. Y yo tengo que hablar y bueno, a ver, ¿cómo es? No. Señor escudriña el corazón, el Señor conoce los anhelos del corazón. Entonces yo decía, ¿qué pasa? Si esto no es para unos y para otros, espérense, esto es para todos. Lo que más nos sorprendió de pronto es el hecho de que ella de un momento a otro comenzó a coser. Teníamos una máquina de coser, dije, pero esta niña que era aprendió a coser, ¿no? Nunca la había visto cosiendo. Esos talentos que el Señor puso en sus manos, comenzó a explotarlos en una forma impresionante, creativa como ella sola. El Señor la lleva a dimensionar cosas que uno dice, que no se le está sacando a ella eso, pero realmente la estoy viendo con unas condiciones que solamente Dios viene a traer a su corazón. Y por medio de todo eso, no solamente lo que ella ha ganado y los anhelos y los sueños, sino en medio de todo está siendo hacedora.
hacedora de llevar respuesta a otros, porque de pronto como joven y todo, pues no es igual que uno, pero la hemos escuchado hablar con chicas que de pronto que tienen perrita enfermo, pero resultan hablando de otras cosas y que tienen problema y entonces digo, Señor, tú tienes la mejor manera de llegar a las personas. ¿Mm? Entonces hoy de verdad, con nuestro corazón, con nuestro amor, y es muy dadora, es muy sembradora, es muy ayudadora. De verdad que eso es una experiencia. A veces uno dice que uno de papá le enseña a los hijos, para eso los hijos le enseñan a uno, ¿verdad? No nos da pena decirlo, porque nos ha salido con cosas que uno dice, pero uno sabe que es Dios que permite que por medio de nuestra hija aprendan, ¿verdad? Entonces, hoy siéntete muy amado y la muy amada, partamos de ahí, porque si yo no me siento amada del Señor, entonces ¿cómo voy a activar mi fe? Siéntete el amado y la amada. Cuando nos sentimos los amados, ya sabes que no tienes imposibles. Tienes y estás al lado del que todo lo puede. Llévate esto en el corazón de saber que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No lo tengas nomás para frasear, para decirlo, no. Llévatelo en tu corazón. Yo todo lo puedo en ti, Señor. Todo. Y hoy te animo. Si llegas a tener algún inconveniente, algún problema, yo no sé qué tengas, pero hoy te animo, junto con mi esposo, a que esos Goliat, esos problemas, los entregues. Las cargas nosotros no tenemos por qué llevarlas. Nosotros lo que tenemos que tener es una fe en alto. Siempre confiando en el Señor, con la mirada puesta en nuestro amado Jesús. ¿Amén? Muchas gracias por este tiempo, muchas gracias. Le damos gracias a nuestro Padre amado por permitirnos este espacio, esta reunión. Y bueno, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias por esta oportunidad, Padre. Hoy venimos con un corazón delante de ti, con agradecimiento eterno, Señor. Gracias porque tú propiciaste esta reunión con un plan y un propósito, Señor. Gracias, hoy venimos con agradecimiento en lo profundo de nuestro corazón y te pedimos hoy en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre amado, que todo aquel o toda aquella que tenga impedimentos o cargas, Señor, hoy sean quitados, desarraigados de su corazón, de sus pensamientos, Señor. Que hoy empiecen a vivirte, a entenderte por esa fe salvadora, Señor. Que hoy la mirada esté puesta en tu Hijo Jesús solamente, Señor. Gracias, Señor, porque sé que hoy tu Espíritu Santo hace mella en cada corazón. Trae revelación, Padre, a cada corazón, para saber que por la fe, Señor, tenemos ya la victoria, Señor, porque creemos bien, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, porque tú sabes que necesita cada hijo, cada hija que se encuentra presente en esta reunión. Y hoy establecemos en el nombre de tu Hijo Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo que llegan respuestas de la manera sobrenatural, manera como tú lo haces, Señor. Gracias, Señor, por lo que ya viene en camino. Gracias, Señor, porque se acaban los imposibles. Gracias, Señor, porque ya no hay enfermedad. Gracias, Señor, porque la mala economía se va. Gracias, Señor, porque el que necesita esa respuesta está hecha en el nombre de Jesús. Gracias por esas bendiciones para cada uno, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. No sé ¿Alguna pregunta?